computador y listo, botoncito limpiado. Esto, botoncito limpiado, no botoncito de record. Muy bien, tenemos la mitad más uno. ¿Cuántos son? Ah, de los estudiantes de la regional, permítame, ahí voy ganándole tiempo para que conecten todos. Déjame chequear aquí, les voy a compartir primero en la lista, aquí en pantalla. Revelo el comunicado que revelo y muestro el comunicado que llegó de registro y control, donde mencionan los estudiantes que vienen de las regionales de Barbosa y de Barranca. Me han llegado los correos de Vivian Juliana de Fez, ya tengo el correo para ingresar la Teams. También tengo el de Nicole Lizeth Parra Fontecha, y de Barranca tengo Carlos Fabián Beltrán Leal. Estoy pendiente que Diego Fernando Cote Bautista, Gabriela Danetsi García Jaimes, Juan Carlos Jaime Rueda, Amy Caterín Molina Romero, si están conectados. Ahora al final vuelvo y repito este mensaje para que me hagan llegar información de su correo y poderlos ingresar a TIS. Aún no he ingresado a nadie de las sedes, esperando tener todo el grupito para hacer un solo proceso de agregarlos. Ok. Si hay alguien pendiente que no esté acá, pues de una vez que lo pueda conocer. Sigamos regresando acá. Ok, mensaje social para tener esa información. Muy bien. ¿Cuántos completamos ya? 22, ya está la mitad más uno. Entonces, vamos a darle inicio, que es continuidad de lo que habíamos planteado la jornada pasada, en la cual nos invitan ya a hacer el conocer el procesamiento de información. Después que les decía, se identifica, se seleccionan mediante alguna técnica de muestreo, se le recolecta la información a esa empresa, a ese individuo, a ese producto, o se hace la medición, se tienen los datos. ¿Qué haremos con esos datos? ¿Qué haremos con esos elementos? Ya en su valoración. Entonces, entraríamos en una fase a reconocer las medidas de resumen. Después nos metemos en la batería de hablar de organizar en tablas y cuadros y sacar las medidas de resumen respectivas. Entonces, ¿a qué llamamos medidas de resumen? Hago la prueba de video. ¿Ven la imagen? La pantalla. Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, como decimos siempre, título. Medidas de resumen. Entraremos a la parte de la estadística descriptiva, en el que recolectamos ya esa información, ahora la van a procesar. Me distraigo aquí yo ingresando, listo. Entonces aquí hace referencia rápidamente para recuperar lo que estábamos trabajando. Entonces, tenemos tres grandes categorías. La primera son las de tendencia central. Bien probable que buena parte de todos nosotros ya hayamos escuchado algunas de estas medidas, las hayan trabajado, pero sencillamente lo que queremos es homogenizar e indicarles algunas formas de interpretación que van a ser necesarias en los temas siguientes. Entonces, las de tendencia central hacen asociación a que tienden a ubicarse cuando uno las captura o las encuentra o las obtiene, a ubicarse hacia valores centrales, hacia el centro de la distribución de los datos que están previamente ordenados. Por eso se hablan de tendencia central. Valores que parecen, indican valores con respecto a los que los datos parecen agruparse. De ellas miraremos media, mediana, moda y tipo de distribución. Esto ya lo había dicho. Miraremos qué tan distantes quedan o quedaron los valores que le dieron vida a la media, o qué tan lejos están todos los valores que le dieron vida a la mediana o a la moda. Eso es lo que se llama dispersión o variación. ¿Qué tan concentrados están los datos? ¿Qué tan dispersos están las observaciones respecto a un punto común o entre ellos? Por ejemplo, ¿qué tan dispersas son nuestras edades respecto al valor promedio de la edad? Entonces, eso se va a evaluar medidas de dispersión. Cuando estemos en el capítulo, de ahí orientaremos y lanzaremos elementos que van a ser enganchados en probabilidades, en distribuciones de probabilidad, en la parte de su curso de inferencias y en el mismo diseño de experimentos.
Entonces de ahí revisaremos rango, varianza, desviación típica o desviación estándar, el coeficiente de variación. Otro lote de medidas son las de posición, en el cual van a tener chance de usted contrastar respecto a una masa total de datos, qué posición ocuparían dentro de ese gran grupo. Y aquí orientaba, cuando les entreguen sus resultados de prueba Saber Pro, el Saber Pro profesional, como requisito de evaluación de la calidad de la educación, antes se llamaban pruebas o exámenes de CAES, exámenes de la calidad de la educación superior. Entonces aparecen, por ejemplo, percentiles, su percentil 95 en gestión de la producción. Y ese percentil estaría diciendo que usted superó al 95% de sus colegas, dada esa característica o esa área que estuvieran ahí evaluando. Pero si llegamos a sacar por ahí un percentil 25, significa que solamente logramos superar al 25% y el 75%, el complemento, nos ganó en ese puntaje. Significa que estamos por... Son indicadores que hacen de ver en qué podemos tener mayores competencias. Nos permiten indagar nuestras capacidades, nuestras competencias a partir de lo que conocemos. Más que decir sé algo, es cómo lo utilizo yo en mi área de ingeniería. Y ya por experiencia se puede identificar que, uy, mire, me fue muy bien en producción, me fue muy bien en logística, me fue muy bien en operaciones, me fue muy bien en proyectos. Entonces de ahí ya pueden perfilar, hacer sus estudios de posgrado en esas áreas temáticas, porque los exámenes estaban diseñados para establecer esos identificadores. Y aparece otro lote de medidas que son las de forma, la simetría, tipo de distribución, el sesgo, qué tan concentrados, hacia dónde tienden a darse. Llegó Mariana. Sesgo y curtosis, que va muy de la mano con este comparativo que van a tener aquí en tendencia central. De igual manera habíamos iniciado ya las de tendencia central y hablábamos del promedio. Cuando escuchen media aritmética o promedio están hablando de lo mismo. Entonces hablábamos o mencionábamos que si requieren un promedio, pues es la suma de todos los valores de la variable estudio, de los valores de todas las observaciones de la variable estudio, dividido sobre el número de observaciones. Si tenemos 100 datos, dividiremos sobre los 100 datos, muy a pesar que puedan coincidir valores dentro de esos 100 datos. Si queremos sacar la edad promedio de ustedes como grupo, pues 36, dividiremos sobre 36, sumaremos las edades de ustedes, uno a uno, dividimos en 36. Profe, pero yo con Felipe, Carlos y María tenemos la misma edad. ¿Por qué la tenemos que dividir sobre? No se trata de mirar cuántos valores de la variable estudio hay, sino cuántas observaciones. Así estén valores repetidos. Eso otro se va a hablar en tablas de frecuencias donde se hacen agrupamientos dependiendo de la valoración o la categoría. Entonces, media aritmética es simplemente el promedio, también llamada media muestral. Generalmente se utiliza mucho en estadística a partir de muestras obtener esos indicadores. Pero revisando uno estadística descriptiva y estadística inferencial, se pueden tener los parámetros. Usted en la fábrica puede establecer unos parámetros de producción y eso estaría diciendo que mi población estudio debería tener, o mis productos deberían tener dichos referentes. Generalmente se representa con esa condición. También mencionábamos que cuando es X trazo, permítame rayo acá para sentir que estoy dictando clase, ir practicando cuando toque el híbrido, que hay que volver a rayar tableros. Aquí estaría nuestra población estudio N total, la variable estudio X u Y. Si queremos obtener el promedio de la población, μ. Entonces sumaríamos todos los valores de X u Y desde el primer valor hasta el valor N mayúscula y dividen sobre el total N. Esa sería la media poblacional. Pero si la requieren en la muestral, ¿para qué la escribo si la tienen aquí abajo? Entonces aquí lo que tengo que marcar en este diseño es que la muestra la representan universos. Empezó a titilar aquí. No,
no se estresen. La N minúscula representa siempre en la estadística, en este semestre y en otro y en todos los procesos de investigación que van a hacer, N minúscula la muestra. Entonces aquí tendrían N, y si les traen la media muestral se representa como X trazo. Y su notación sumarían los valores, haga de cuenta que aquí me quedó pequeño, aquí van los X u Y, allá adentro, X1, X2 más X3 más X u N dividido sobre el número de observaciones o elementos. Y esta es la fórmula clásica que representa la media muestral, la más sencilla. Después va a tomar unas variantes. Si tenemos un diagrama pastel y te piden el valor promedio, tocará trabajar con frecuencias relativas. Si tenemos es una colección de promedios, por ejemplo, la media ponderada. Esto lo menciono porque lo vamos a tratar más adelante. Entonces, la media ponderada es coger el promedio de todas sus materias, multiplicar por el número de créditos y dividimos sobre el total de créditos. Ya miraremos eso. Primero aquí me interesa es ir llevando paso a paso estos conceptos para luego ya interpretarlos. Se calcula, ya lo explicábamos ahí, quitémoslo, estoy acá. Se calcula de la siguiente forma: si las observaciones de una muestra de tamaño n son x1, x2, xn, entonces pues su valor promedio estaría representado por esta expresión. Promedio, media, es la medida aritmética o promedio de los valores de una variable. Ya construimos el concepto de variable. ¿Qué tipo de variables son las a las cuales se les puede sacar el promedio? Plena razón y plena certeza que serán las variables de tipo cuantitativo. A las cualitativas no se les puede sacar el promedio. Si estamos preguntando el lugar de donde estamos en este momento conectados a esta jornada, habrán algunos Barbosa, Barranca, entonces sumamos Barranca más Barbosa, más Charalá, más Vélez, más San Vicente, más Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Florida, y dividimos, pero no podemos sacar un promedio. Entonces, las cualitativas van a ser representadas, por ejemplo, por una medida de tendencia central que se llama la moda, o se pueden representar por una distribución de frecuencias relativa, un diagrama pastel. O sea, son formas de resumir el comportamiento. Entonces, siempre que hablen de promedios, está muy alineado a variables cuantitativas. Suma de valores de la variable estudio dividido por el tamaño de la muestra. Y miramos aquí un ejemplo bien sencillo para ir conceptualizando. Siempre el profe Olmedo tiene el defecto donde les da unos datos y efectúen los análisis respectivos e interprétenlo en los términos técnicos. Más que obtener rápidamente el resultado que representa, es qué significa. Cuando integremos media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, kurtosis, sesgo, asimetría, con unos datos o paso a paso, después los podemos que por lo pronto accesar en una hoja de Excel y eso lo saca usted en, ¿qué? 2 minutos. Uy, profe, y usted se echó casi 2 semanas explicando eso. Más que explicando es fundamentando pensamiento estadístico interpretativo. Profe, a mí me dio la media lo que es el valor, pero me bajó porque no interpretamos según los términos técnicos del problema. Entonces, generalmente una forma, ya uno va como reconociendo eso, una forma de hacer la correcta interpretación o el poder asegurar la correcta interpretación es ver cómo se llega a ese resultado. Tan sencillo como decir, mire, te damos estos daticos, tenemos ahí 4 números, sacarle el promedio. Entonces habrá que coger dato por dato, dividir sobre el número de observaciones, el número de datos. No dividir sobre el número de variables o valores que toma la variable, porque aquí ves que la variable toma el valor de 2, el valor de 3 y el valor de 7. Entonces a veces 2 más 3 más 7 dividido entre 3. No es sobre el número de variables, sino el número de observación. Si todos fueran 2, 2, 2, 2, pues el promedio sería exactamente. Entonces aparece aquí dividido sobre 3, 5. ¿Qué significa ese 3, 5?
Entonces, observen. Primeras características. Cada vez que hallen el valor de la media, para que verifiquen, bueno, aquí no es tan complejo esto, para que verifiquen que lo hemos hecho correcto, debe ser un valor que debe estar comprendido entre el dato menor y el dato mayor. Ese es un primer elemento de fundamentación y conceptualización. Profe, el dato menor es 2. Profe, el dato mayor es 7. Entre 2 y 7 debe salir el promedio. Que no te salga menor de 2 ni que te vaya a salir mayor de 7. Si eso lo llegaras a consentir en una respuesta, de entrada uno diría, como un amigo que se llama Ciro. Entonces, sería un 0, porque tenemos una errada fundamentación dentro de ese resultado. Esa es una propiedad, una condición o característica. El promedio puede corresponder o a alguno de los valores de la variable estudio o a un valor que no está dentro de los valores de la variable. Profe, el 3.5 no aparece allá adentro. Eso es lo que representa. ¿Cuánto es el aporte? ¿Cuánto sería el aporte de cada uno de los 4 elementos en la conformación del total? Entonces decíamos, nos vamos para cafetería, los parches, 4 parches, y vamos, invitamos allá y entre todos los 4 pagamos. Alguien pidió 2.000 pesos, 2.000, 3.000, 7.000. Alguien pues, se pegó el desayuno. La cuenta, 14.000 pesos, 7, 10, 14. Dividió entre 4, 3.500. Entonces, cada uno debe colocar 3.500 en la construcción de ese total. Eso es un promedio. ¿Cuánto le corresponde a cada uno para lograr el valor total o el acumulado de la sumatoria de esos valores? Cuando programan una actividad, un viaje, alguna actividad de reunión, se saca el presupuesto de cuánto implica el monto total, cuánto van a participar, dividen sobre eso y encuentran cuánto correspondería para cada uno. Ese es el promedio. Tendrá sus ventajas porque de muchos datos los puede resumir en uno solo, pero puede tener sus desventajas como cuando tengamos valores extremos o atípicos. Lo van a utilizar. El promedio lo recomienda, no es conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor. Que viene a ser simétricamente, con su permiso acá, si lo deja el pulso, yo puedo colocar aquí el promedio que me está teniendo, si es una muestra, llámalo 3.5. Aquí está el promedio. Ya conocen que debe estar entre el dato menor y el mayor. Tenemos aquí el promedio. ¿Qué valores caen por la izquierda? Voy a dejar aquí, hagamos de cuenta que aquí se colocó una masa. Esto, pero ¿por qué me titila esto acá, profe? ¿Será ya una situación mía? Fatiga del pulso que me toca abrir hojas de PPT por aparte. Bueno, avancémoslo para no distraernos. Entonces, aquí tendríamos el 2. Hay 2 de 2. ¿Dónde da la plumita? Aquí tenemos a alguien de 2. Aquí hay otro de 2. Entonces, a la izquierda del 3.5 hay 2 observaciones. Si por haga de cuenta que está un punto. Aquí esto es un punto de apoyo. Punto de apoyo, se colocan 2 en el extremo izquierdo, entonces el balancín, esta parte de la derecha se sube. Pero fuera de eso llegó otro de 3, ese de 3 pongámoslo por acá. El balancín está ahí levantado, se levantó de esta zona aquí. ¿Qué valor necesita que llegue y se coloque a la derecha para que quede nivelado? Entonces llegó el 7. Entonces venga para acá usted 7, colóquese por aquí. Debe estar más lejos. Profe, debe quedarle más lejos, claro. Entonces vamos a colocarle aquí que quedó más lejos. Este 7 cayó por acá. Aquí y ese 7 hace que se nivele la carga de masa que está a la derecha con la carga de masa que está a la izquierda. Cuando estemos en dispersión, lo que estoy llamando aquí masa, lo vamos a mirar distancia. La distancia que va del punto medio 3.5 hasta 7 debe ser igual
a las distancias que están por la izquierda del 3,5. Esa se llamará variación y dispersión. Entonces, en función de eso, se concentran simétricamente con respecto a ese valor. Cuando decimos simétricamente es que este valor está como atípico. Viejo, ¿por qué 7? No, que él pidió fue desayuno, nosotros pedimos fue un pasabocas, ya, eso es como un dato atípico. Entonces ahí no paga promedio porque yo compré 2,000, comió 2,000, el otro compró 3,000 y el que se comió 7,000, entonces apenas aporta 3,500. Los demás están aportando, están subsidiando. Eso se llama responsabilidad social con sus compañeros, con nuestros semejantes. Entonces, en la próxima puede ocurrir otro. Entonces, este escenario es muy sensible a valores extremos. Es muy sensible a valores extremos. Si yo le colocara acá este valor, en vez de 7 fuera 70, recalcúleme por favor nuevamente el promedio. ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto le daría el promedio? ¿O para dónde coge el promedio? Ese punto lo recuerdo acá, salió una vez en un examen de esos de pruebas Saber Pro, que y siempre lo pregunto por ahí en un quiz, mire que en una obra, un proyecto hay tantos trabajadores cuya altura promedio es de tanto. Se vincula otro trabajador al proyecto. Determine qué altura tiene el trabajador que llegó para que el promedio se incremente en 1 centímetro, el promedio de la altura en 1 centímetro. Profe, ¿usted pregunta teoría? Sí, esa es teoría. El saber cómo se articula la conceptualidad. Bueno, mis apreciadas y apreciados, ¿cómo les da el nuevo promedio? Escucho esa respuesta. ¿Cuánto da? En vez de 7, aplica el 70. ¿Cuánto te quedó? Da 19,25. Correcto, felicítate, muy bien. El promedio, ¿y por qué crees que el promedio se fue para arriba? Miércoles sonó el timbre, llegó el delivery del pernil de yuca, llegó el almuerzo. Pero un momentico, encargo a alguien. Recupérame, perdón, ¿cuánto dijiste? ¿19 qué? 19.25, escuché. Sí, profe. Perfecto, muy bien, correcto. Ese es el nuevo promedio, 19,25. Mire cómo fue de sensible ese valor promedio. Yo podría tener ahí, ¿qué? 4 estudiantes de un jardín preescolar y de 7, 2 años, 3 años, 7 años, la edad promedio 3,5. Y de pronto, en vez de que el número 7 fuera 70, llegó la persona, el abuelo o la abuela a recoger los babies, al baby de 2 y 3. El promedio de los 4 se disparó a 19,25. Mire con qué, bueno, no puedo saber si puedo utilizar el término de economía, con qué elasticidad pegó el salto el promedio de 3,5 a 19,5. Eso es una sensibilidad. Eso es lo que se dice sensible a valores extremos. Subió, usted podría decir, mire, la edad de 4 personas es de 19,25 años. ¿Cómo se imaginan ustedes a esas 4 personas? Por ejemplo, hoy es viernes, no se puede salir por toque de queda, entonces mire, 4 personas, va a hacer una fiestecita, cuya 4 personas van a hacer un show central de medianoche, cuya edad promedio es de 19,25 años. ¿Cómo se imaginan ustedes qué tipo de show correspondería a esas 4 personas que dicen 19,25 años? Entonces, el imaginario que usted pueda tener ahí, ¿será que está ajustado a la realidad? Cuando la realidad es 2 babies de 2 años cada uno, otro de 3 años y el abuelito o la abuelita ahí haciéndole un show de una canción, una declamación, una obra de teatro. Entonces, observe que es una debilidad que tiene el promedio que se deja afectar, es muy sensible ante los datos extremos o atípicos. Y si solamente trabajamos con el valor promedio para que usted interprete y concluya análisis de resultados,
Entonces nos podemos exponer a interpretar de una manera, claro, si alguien dijo, mire, fiestecita a medianoche, participan 4 shows central, edad promedio 19, ¿cómo se imagina ese show? Era una piñata, sí, era una celebración de niños, sí, el abuelito con la abuelita haciendo la fiesta. Eso es lo que significa un valor extremo. Otra situación que ustedes ven es que ante la llegada del valor extremo, el promedio camina hacia esa posición, hacia ese valor, llamémoslo así. ¿Qué mensaje queda ahí? Por ejemplo, llega uno a la universidad, su primer semestre 4.2 el promedio académico. En el segundo semestre le quedó 4.8 en el semestre, su ponderado entonces sube. Pero si tenemos un semestre crítico donde nos quede por allá un 3.5, un 3, un ejemplo, la llegada de ese valor hace que el promedio tienda a ese punto, a ese lugar. Entonces, si es del balancín, el promedio entra y se desplaza hacia el punto donde haya llegado o tiende a acercarse al punto donde haya llegado el comportamiento del valor extremo. Aquí estaría ese tema. Entonces, lo que hace el promedio es correrse a la derecha. ¿Para qué? Para nivelar las cargas que están a la derecha y con las de la izquierda. ¿Qué valor le debemos colocar a la derecha para que el promedio de esos 4 valores nos dé 19.5? Ese es el comportamiento. Si usted quiere subir el promedio de la carrera o el promedio de una materia, pues hay que sacar notas por encima de ese promedio. Eso es lo que también llaman el centro de gravedad, diferente al punto medio. El punto medio o la mitad de la distribución de los datos lo va a dar la mediana. Entonces, frente a ese escenario, tiene esa característica el valor promedio. Bueno, hasta ahí ese sería como lo que con estos datos se puede ir. En la medida que le vayamos articulando otros elementos, lo podemos hacer mucho más identificable. Profe, claro, eso es cierto, la media no es suficiente para tomar decisiones. Hubiera preguntado por la mediana o por la moda. Cuando usted pregunta por la moda, es el dato que más se repite, entonces está 2 veces el 2. Y ahí dice, ¿cómo así? Si hay más valores bajos de variable, ¿por qué el promedio está en 19.5? Piense que hay un dato extremo que está jalonando. Ahí donde empieza usted a encontrar el sesgo. Un dato extremo sesgó, jalonó, esforzó a que el promedio se fuera o se posicionara dentro de algún elemento cercano o posición cercana al valor de donde está ubicado el dato extremo o atípico. Entonces vamos a integrar, bueno, por la media, cuando vea que los datos tienden a ser homogéneos entre sí, pues el promedio nos representa muy bien. Entonces el centro de gravedad de los datos, ya lo habíamos dicho, sin que sea el punto medio. El centro de gravedad es que se ubica para que la distancia, si la misma masa de valores que están por la izquierda o por la derecha de ella, pues queden equilibrados o balanceados. Media, aritmética o promedio estará lógica. La mediana, miremos la mediana. Ya vamos integrando los elementos dentro de eso. ¿Qué tal que usted en esos 4 elementos, en esa fiesta, hubiera preguntado, bueno, ¿y cuál es el valor mediano? Que la media ya vemos que empieza a ser muy limitada para poder tomar decisiones. Entonces, encontremos la mediana. Con el profe Olmedo, la mediana en sus talleres, quizzes parciales, lo vamos a recordar como ME. Si consultan marcos teóricos o estados del arte en libros de estadística, posiblemente se la muestren de otra manera. Aquí somos chichombianos, pues mediana la primera letra y la segunda, pues nos dice mediana. La mediana, ¿cómo la van a percibir o cómo la definen? Es el valor más intermedio central, es en sí el que puede quedar en la mitad. Los datos deben estar ordenados. Los datos deben quedar ordenados de una forma creciente, del menor al mayor. Es muy común en las tablas de estadística, sobre todo a nivel de ciencias y de ingeniería, ordenarlos del menor al mayor.
que en la medida que uno va avanzando en dicha valoración se puede ir percibiendo la tendencia. En tablas que están muy asociadas como a características cualitativas, niveles de estrés, niveles de clima laboral, el nivel de satisfacción ante una determinada situación, es muy común ver las tablas de la categoría mayor a la menor, porque de entrada mira la intensidad que puede tener la variable. Por eso aquí pues aprovecha uno para ir direccionando ese ordenamiento desde el menor al mayor en forma creciente. Se suele identificar como ME para nuestro curso ME. Y la forma más general de calcular la mediana es la siguiente. Deben primero identificar si la cantidad de datos que tienen para sacar el valor mediano es una cantidad impar o es par. Si la cantidad de datos que tienes para identificar el valor mediano es una cantidad impar, por ejemplo, lista de clase, 37 estudiantes. Vamos a ver aquí por posicionamiento. Si tenemos 37 estudiantes, ¿cuál será el estudiante en la lista de clase que ocupa la mediana? ¿Qué estudiante está en la mitad? Que desde esa posición por la parte superior habrá la misma cantidad de ahí para abajo. Llegó Nicolás, listo. Entonces, sencillamente, el valor mediano corresponderá a la variable estudio de X que lo da la posición de la cantidad de datos más 1 dividido entre 2. Por ejemplo, para el caso que estamos aquí narrando, si tenemos 37 estudiantes en nuestra lista de clase, 37 más 1, 38, dividido entre 2, nos daría 19. El estudiante que esté en la lista de clase, posición 19, con el permiso y autorización lo leo, 19, Leal Ovalle Giselle Milena. Ella queda exactamente en la mitad de la lista. Significa que por encima de ella hay 18 observaciones y por debajo de ella hay otros 18. La mediana es el dato que queda en la mitad. Es una medida de posición. Visualmente, ¿a qué le apuntarían? Entonces le cambio color aquí para que resalte. Pongamos el rojo. Algo así. Entonces teníamos los datos ordenados por posición del 1 hasta el N. Voy a llamarlo aquí N. Voy a asumir que correspondemos a una muestra, 37 estudiantes. ¿Qué valor queda en la mitad? Pues haríamos 37 más 1, 38 dividido entre 2. Entonces correspondería al 19. Este sería la posición del valor mediano. ¿Por qué? Porque aquí arriba te va a quedar aproximadamente el 50% del total de la clase. Se consideran menores o la cantidad que se observa es el 50% del valor total o de la cantidad total. Y aquí debajo tendríamos 50%. Si fueran ordenados, aquí estaría por lista, si fueran ordenados por notas o por promedio, tener los promedios acumulados de todos ustedes, ordenarlos del menor al mayor, uno podría encontrar qué promedio quedó ahí en esa posición 19. 3.8, un ejemplo. Significaría que aproximadamente el 50% de los promedios de ustedes estarían menores o iguales a 3.8 y el otro 50% se tendrían mayores. Aquí en la parte de arriba tendríamos el menor y se movería hasta el mayor. Entonces es una medida de posición y con más razón es una medida que tiende a localizarse hacia el centro. Prácticamente esta es la que está en el centro. Lo utilizan mucho para los percentiles, hace parte de los percentiles. Dentro de las medidas de posición está el percentil 50, corresponde a esta mediana. Pertenece también a cuartiles. Si dividimos en cuatro partes de a 25%, entonces la mediana corresponde al cuartil 2.
Y si hablan de deciles, dividir en 10 partes, correspondería al decil 5. Si hablamos de quintiles, dividir eso listado en 5 partes, correspondería, no me aplica ahí porque sería el 10, 20, 30, 40, 50, no me aplicaría por quintiles, tiene alguna misma. Entonces, ese sería el manejo de encontrar el valor que ocupa la mitad. Profe, y si la cantidad de datos es par, vamos a borrarle aquí para despejar. Si en par, si fuera la clase de 38 estudiantes y tuviéramos ahí las notas o los promedios de ustedes, ¿cómo sacamos la mediana? Entonces la invitación ahí es a que identifique los dos valores que ocupan la posición central. Van a coger el dato que estaría en la posición n medios, que sería 19, 38 sobre 2, el dato 19. Vámonos aquí, valor de la variable en la posición 19. Y le vamos a sumar el valor de la variable de la posición que sería 19 más 1 el 20. X20. Ya le corrijo este 19 que no me gusta. Entonces tendríamos acá esta plumita, aquí vendría el valor del estudiante que está en la posición 19. ¿Y qué hacemos con eso, profe? No, pues si tenemos las notas de los 38 estudiantes, profe, ¿cuál fue la nota mediana del parcial? Ordenamos las notas del menor al mayor, identificamos la nota del estudiante o de la posición 19, la sumamos con la 20 y dividimos entre 2. Y ese sería el resultado o un valor de la mediana. En la práctica, la mediana no tiene que ser un valor de los que están ahí, igual que el promedio. Va a coincidir que corresponde a un valor de los datos cuando los datos son impares. Pero aquí pueden tener dos valores, nota de 4 y 4,2. Entonces el promedio sería, la mediana, perdón, sería 4,1. Profe, pero nadie sacó 4,1. Sí, pero 4,1 es el que dice el 50% de los estudiantes sacaron menos de 4,1 y el otro 50% sacó más de 4,1. Entonces, cuando es par, tiene ese comportamiento para poder construirla o elaborarla. Es una medida de posición. Y aquí uno percibe que tiende a darse un promedio en función de si es esa condición de número par. En la práctica, ¿qué deben recordar? La mediana es el dato que está en la mitad o que se acerca al valor de la mitad, el dato mediano. Es muy utilizada en procesos de salarios para identificar ese posicionamiento de qué tanto por ciento los trabajadores están por encima o por debajo de esa cantidad, y que combinada con otras medidas de posición, pues permite hacer unas clasificaciones o categorizaciones. En pediatría, cuando tengan que llevar sus sobrinitos o a futuro sus hijos, o si ya los han llevado a algún evento, el pediatra generalmente hace asociación de tablas percentílicas y toma de referente casi siempre el valor mediano, de mirar, por ejemplo, la talla del bebé de determinada edad. Entonces se puede estar hablando de que a una determinada edad la talla, o sea, la estatura, debe estar en tantos centímetros. Y si está por debajo del valor mediano, implicaría que está retrasado en su crecimiento y desarrollo. Si está por encima de la mediana, significa que lleva un desarrollo pues normal. Ya si está por allá en el percentil o posición 99, no, este es el más alto de todos el 99% de la misma edad, pues se van observando y se van haciéndolo. Entonces lo vamos a integrar en medidas de posición. Esa es la mediana. Pensamiento estadístico aquí, ubiquen el valor que está en la mitad para acá. Para el ejercicio, me saqué mi idea que es la moda. Aquí sigamos trabajando, ya vamos a calcularlo allá. La mediana es un valor que divide a las observaciones en dos grupos. Con el mismo número de individuos, percentil 50. Dos grupos, aproximadamente el 50% de las observaciones son menores o iguales a dicho valor.
y el otro 50% son mayores, cuando has ordenado del menor al mayor. Si el número de datos es par, pues se dice la media de los dos datos centrales. Ya lo estamos ahí socializando. Por ejemplo, de esta colecta de valores, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 8, la mediana es el 5. Tenemos aquí 2, 4, 6, 7. Entonces 7 más 1, 8 dividido entre 2, el dato 4. Ordenándolos que este sea el 1, este sea el 2, posición 3, posición. Entonces usted ve que a la izquierda, aquí mirándolo, a la izquierda del 5 hay 3 observaciones, a la derecha del 5 hay 3 observaciones. Profe, ¿y el valor que coincide con la mediana para dónde queda? ¿Para los mayores o para los menores? En estadística hace costumbre dejarlo dentro de la categoría de los menores. Es muy común decir menores o iguales a la mediana. ¿Cómo así, profe? Cuando estemos en distribuciones continuas, integrales se pueden mover desde menos infinito hasta un punto. Entonces, los menores o iguales a ese valor podría tener. Entonces, hace costumbre cuando coincide o siempre va a coincidir acá. Observe que tiene esa característica. Si para este grupo de datos que es par, a estos 2, 4, 6, 7 le colgamos otro valor que es el 9, pues tendríamos 8 datos. Entonces, n igual a 8. La mediana corresponderá a n medios. 8 datos sobre 2 le da posición 4, que sería este 5, más el dato que posiciona n medios más 1, que sería el dato 5. Entonces, corresponde a estos dos valores del centro. Y los promedias, 5 más 6, 11, dividido entre 2, 5, 5. Aquí era donde les decía, profe, aquí sí se ve bien que el dato de la mitad, pues uno corresponde a uno de los de la distribución. Eso ocurre en impares. Profe, pero el 5, 5 no está dentro de la colección y ese lo redondeamos a 6 entonces. No. Hay definiciones clásicas que dicen la mediana es el valor de la variable estudio. No es el dato que está en la mitad, sino es el valor de la variable estudio que divide en dos partes proporcionalmente iguales a la distribución de datos ordenados del menor al mayor o algunos casos del mayor al menor o viceversa. Es decir, y se interpreta que aproximadamente el 50% de las observaciones se consideran menores iguales y el otro 50% mayores iguales. Entonces, si ven aquí, sale de este punto 5.5. Esa toca hacerla tipo virtual o imaginario. Profe, yo no veo la mediana ahí, pero sí tengo un referente que me asegura que a la izquierda del 5.5 tengo la mitad de mis datos, que son 4 de los 8. Y a la derecha del 5.5 tenemos otros 4 observaciones. Y este sí tiende hacia el centro, da esa condición. ¿Cuándo la van a utilizar? Estamos mirando ahí usos, características, interpretaciones básicas. Esto es básico. Después, cuando se empiezan a integrar todas las otras medidas, se empiezan a armar ya análisis más robustos. Es conveniente cuando los datos son asimétricos. Profe, pero hemos visto todavía asimétricos. Vamos acercándonos a ellos. Un dato asimétrico es cuando tenemos datos extremos. Mire, tiene la ventaja de que no es sensible a valores extremos. Si lo hubieran dicho que para este grupo de datos, el 2, 2, 3 y 70, ¿qué medidas de tendencia central recomienda que los resuma? De pronto el promedio, por tener datos extremos, quedaría sesgado hacia la derecha. Se recomienda ahí que muestre la mediana, que permite como categorizar y hacer como una mejor representación de eso. ¿Por qué no es sensible a los extremos? Por ejemplo, aquí tenemos, sí, tomando estos valores de acá arriba, vamos a cambiar el número 8 por el 80, por el 800. Si con los datos aquí que tuvimos en la primera parte, la mediana es 5, cambiemos el dato extremo, el 8 por 800, al menos por 80. La mediana sigue siendo 5.
Ahora auméntelo a 800. La mediana sigue siendo el 5. Suba ese valor a 8000. La mediana sigue siendo el 5. Pero si lo percibe o lo analiza por el punto de vista promedio, nomás acá con el 800. Bueno, si quiere, por favor, regáleme cuánto es el promedio de estos daticos que están aquí arriba. Practiquemos ahí el promedio de estos valores. Entonces ahí sumarían 1 más 2, 3, más 4, 7, más 5, 12, más 20, 32. Tiene cara de 32 esa suma. 6 y 6, 12, 20, 25, 29, 32. Dividido entre 2, 4, 6, 7. 32 entre 7. Si es el promedio. 32 dividido entre 7. 4.57 daría la media de este grupo de observaciones. La media 4.57, la mediana 5. Cambiamos este 800, este 8 por 800 y mire cómo se movió. Según lo que aparece aquí escrito, estaría moviéndose de 4.57 a 117.7. Entonces tendrían allá 6, 6, 12, 17, 20, 24, más el 800 dividido entre 7, 117.71. Tengan presente ese razonamiento. Entonces, cuando, por ejemplo, en bolsas de valores, cuando hay valores o días típicos, unas caídas en bolsa muy altas, es muy común utilizar la mediana. Cuando se aumentan o disminuyen los consumos de agua, de energía o de gas en una empresa o la compañía que los distribuye, la mediana puede ser un punto que como que centraliza o que hace que se pueda mirar que el 50% está por arriba y que el otro 50% está por abajo. Entonces es como mucho más equilibrada. Aquí la mediana no siente arriba lo que se hace abajo. No puedo decir lo que iba a decir porque puede quedar grabado. Entonces 5, aquí estaría. Si le coloca el 8000 en vez de 800, la mediana sigue siendo 5. Mientras que el promedio sigue moviéndose hacia donde está llegando el dato extremo. ¿Correcto hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces ya llevamos media y mediana. No la vayan a confundir. A veces, profe, confundir la mediana con la media. Vean que son diferentes. La media es la más cortica, la mediana es la más larga. ¿Qué otra medida podemos incluir? Tercera medida, tendencia central, la moda. Con el profe Olmedo pueden asociarlo a un MD o a un MO. En algunos libros aparece como MO. O, más que decir cómo se representa, es cómo se interpreta. Esta es de las medidas más sencillas de analizar e interpretar, y a veces la mira uno como si no fuera tan importante. Resulta que es de las de mayor importancia en cursos de inferencia, en mismo diseño, en investigación de mercado. La moda es el que más. Por ejemplo, ahorita la enfermedad de moda, ¿cuál es? El COVID, porque apenas se habla de COVID a toda hora. La vacuna es lo que está de moda en este momento. Un sitio de moda, una taberna, una actividad, una película, una canción. Entonces, es lo que está ocurriendo con más frecuencia, la cual puede tener comportamientos temporales porque puede mutarse o modificarse. Sí, al principio de COVID, la moda era el COVID en su primera versión. Ya van en la versión brasileira, va a la versión británica. Entonces, se van transformando a través del tiempo comportamientos de la variable estudio. Entonces, la moda es el valor o los valores donde la distribución de frecuencia, cuando hablemos de distribución de frecuencia, es
el arreglo que relaciona la variable estudio con el número de veces que aparece dicha variable. Alcanza el máximo donde aparece más veces el comportamiento de la variable estudio, donde se repite con mayor frecuencia. En un conjunto de observaciones es el valor que más se repite, aquel cuya frecuencia absoluta es máxima. Cuando hablemos de en tablas de frecuencia podemos tener aquí, pedir las edades de ustedes, yo no me meto ahí porque les daño la media, saquémosle la media, podemos sacar la edad mediana y saquemos la edad modal. Entonces, existen o coincidirán edades comunes a ustedes, entonces, ¿cuál de ellas es la que más repite? 19 años. Si esa podría ser la que más repite, esa sería la moda. La edad de moda en quinto puede ser 19 años. Puede ser única, miren, o que haya más de una, o que no exista. No, ningún valor repitió, no hubo ninguna coincidencia. Cuando se presenta un solo valor, que es el que más se repite, se establece que es la única, o pueden aparecer más de un valor y hace que represente. Entonces eso adopta unos nombres muy comunes cuando usted en su curso de control de calidad, qué tipo de distribución se puede tener de los datos respecto a la moda. Si se tiene una sola moda, se llama modal. Si le aparecen dos modas, la pueden asociar como bimodal, bi de dos. Si aparecen tres modas, tres valores del total de datos que toma la variable estudio, tres valores que tienen la misma frecuencia y son los más altos entre sí, entre los demás. Trimodal, tres modas. Y ya cuando aparecen muchas modas, pues no es muy común ver polimodal, ¿no? Está usted en su empresa y vendiendo qué snap, cuál es su producto de moda. Por ejemplo, aquí que industria de fritos, papas Margarita, creo que es la compañía. Y eso lo hicieron una vez en un estudio. Bueno, ¿y cuál es su producto de moda, bandera? No, el misto es el que más rota, el que más vende. Y dijo, ¿por qué no? Porque tiene platanito, tiene chicharrón, tiene papa frita. ¿Y eso cómo nació el misto? Y contaron la historia. No, fue un error, una equivocación. Dijo, ¿cómo así? No, pues un empleado empacando le metió un paquete, sacó un lote donde iba mezclado los tres productos y lo vendió, llegó creo que a un cine y eso se vendió como pan caliente. Dijo, ¿cómo así? Dijo, no, sí, ¿y eso cómo descubrieron? No, pues llamaron de la compañía, mire, que nos mande más del producto. ¿Ese cuál producto? Dijo, no, uno que trae esto. ¿Cómo así? ¿Ese cuál es? Dijo, no, es uno mixto. Y quedó el mixto. Ese es el producto de moda de una compañía, porque es el que más se vende. Pero si tiene, por ejemplo, papas fritas, y entre las papas fritas puede tener la papa barbecue, la papa pollo y la papa limón, las que más se venden, esas serían unas tres modas. Y eso va a lanzarlos en sistemas de producción, a decir, nuestra línea de producción debe estar permanentemente fabricando, produciendo, empacando y vendiendo papas a sabor a pollo, porque ese es el producto de moda que más demandan, que más se consume. Ven la importancia del valor de la moda dentro de una empresa. En ese caso no es tanto el número frío ahí, sino no, que vas a estar diseñando en producción un producto, un alimento, una bebida y quieres saber cómo sería la mejor manera de envasarlo o empacarlo. Tetra Pak, vidrio, PET, lata. Entonces, ¿cómo le gustaría? Entonces, si hace una encuesta y le pregunta a la gente cómo le gusta a usted este producto que venga o cuál producto utiliza más con mayor demanda, el PET, el vidrio, la lata. Entonces, el que más se repite, a la gente le gusta más que se presente el producto bajo este tipo de empaque. Ahí identificó en un proceso de producción o un diseño de un producto que es lo más conveniente. Se miran las bondades y ver qué tan factible es que se pueda cumplir y se miran las características y beneficios que puede tener. Ahí está identificando usted la moda para un producto o características que debe tener un servicio que sea pedido con más, sea más asiduo esa solicitud. Ese sería un manejo.
La pregunta técnica, profe, y si en la distribución de los datos ni hay dos, ni hay tres, ni hay varias, es decir, no hay moda, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama la distribución cuando no hay moda? ¿Cómo la bautizamos? Gánese alguien por ahí, que 2 decimitas para algo, pongámosle aquí hasta ahora, que siempre es como, vea, ¿quién contesta? ¿Cómo se llamaría cuando no hay moda la distribución de los datos? ¿Alguien recuerda, sabe? ¿O cómo lo intuye? Cuando no hay moda, ¿cómo se llama? Si hay 2 modas, bimodal. Si hay 3 modas, trimodal. Si hay 4 modas, cuatrimodal. Si hay varias modas, polimodal. Y si no hay moda, Amodal. ¿cómo? ¿Cómo? Amodal. 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 ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo primero? Sí, bueno, yo apenas escuché el último. Amodal, nombres y apellidos del joven. Santiago Muñoz Castañeda. Santiago Muñoz, correcto, Santiago Muñoz Castañeda. Apúntese más punto 2 decimitas para algo. Profe, para que me cuadre ahí la nota de quiz o para el examen, llevo la nota de quiz en 5, coloquémoslo entonces para el examen para que me quede 5-2. Correcto, muy bien. Cuando no hay moda, que ningún valor se repite, es cuando en la empresa usted ve que, vea, aquí no tenemos un producto bandera porque es que de todo se venden. Entonces hay que estar fabricando productos permanentemente. Cuando encuentra un producto bandera que el más vende, entonces su sistema de producción, cuando estén en producción van a ver sistema ABC. Los productos tipo A son los de mayor demanda, entonces usted por sistemas de producción debe fabricarlos por producción continua, flujo continuo, no puede tener la línea. Aquellos productos que son tipo C, que tienen menor demanda, los puede fabricar por lotes, los almacena y los va teniendo para que no ocupe su sistema de producción. Una utilización de en un centro hospitalario puedes decir, bueno, aquí llegaron 25 consultas, hablando entre colegas, dirán entre, ¿cuál fue el motivo mayor? ¿Cuál es la consulta de moda? No, aquí me tocó diagnosticar que ira, me inventé eso ahorita, pero sí, eso tiene un nombre, ira. ¿Cómo así llegaron con rabia? No. De los 25 consultas que hice, habían 18 que vinieron con motivo de ira. No llegaban furiosos ni rabiosos, sino insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ese fue el motivo de consulta, el que se presentó más veces. Entonces, puede hablarse, bueno, ¿por qué está llegando? ¿De qué región son? Puede correlacionar. ¿Dónde estaban ubicados esos pacientes? ¿Qué edad tenían? ¿Qué característica? ¿Producto de qué? ¿Fumaban todos? No, eso hay niños, hay adultos de todo. Debe ser alguna zona que está liberando olores o contaminantes y entonces están afectando. ¿Y a usted cómo le fue? Dijo, no, yo estaba por estos lados y a mí la consulta de moda fue la EDA. ¿La EDA? ¿Cómo así? La DEA, no, la EDA. Ellos dicen, enfermedad diarreica aguda. Eso se llama EDA. Mire, el motivo de consulta que más se atendió hoy, EDA. Esa es la moda. ¿Y eso qué pasó? No, que se intoxicaron porque estaban en una reunión y tal vez comieron algo descompuesto y todos cercanos vecinos de pro. Esa es la moda. Puede cambiar, puede pasar a través del tiempo. Bueno, las empresas pueden tener su producto bandera, con el tiempo le llega la competencia y empieza a sacarle productos similares, complementarios o mejorados y lo va sacando. Entonces tiene que ir a hacer permanentemente en el ciclo de mejoramiento continuo, rediseñarlo, mejorarlo, escuchar la voz del cliente para que logre captar nuevamente ese mercado y logre tener el producto bandera para... Y muchas compañías, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y cuál es el producto bandera de ustedes? ¿Qué es lo que más se vende? La leche condensada, sí, también el Milo, la cola granulada JGB, permanecen a través del milenio pasado, ¿no? La emulsión de SCO que ya viene mejorada. Entonces, son productos que permanecen a través del tiempo y le van haciendo rediseños para asegurarle su permanencia. Elementos de haber identificado o mantener algo que es llamado la moda para ese caso. Entonces, ahí tendríamos cuando no hay moda,
La distribución de los datos se denomina amodal. Correcto. Perfecto. Santiago nos compartió esa experiencia. Entonces aquí tenemos, mire, amodal. Profe, no encontramos moda. Ningún valor repitió más que los otros. Todos eran 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Distribución amodal. No hay ninguno que tenga mayor peso. Ejemplo, para este ejercicio, busquen aquí en este valor, el 6 está 2 veces. Entonces esa sería la moda, el 6. Entonces, cuando encuentre ese valor, usted tiende a ofrecer, a presentar, a elaborar, porque el mercado le pide más de esa condición. Tiene muchas aplicaciones en muchos ámbitos. ¿Qué hacen ahora con esas 3 medidas? Entonces las van a integrar. Ahí ya vienen entonces análisis mucho más robustos. En su curso de diseño de experimentos y casi que en el de inferencia estadística en pruebas de hipótesis, allá van a mirar el comportamiento de la distribución de datos. Existen unos supuestos que se llaman supuesto de la normalidad. Hay otro supuesto que es el de la homocedasticidad, que es de igual varianzas. Entonces, el supuesto de normalidad hace referencia a que los datos se distribuyen con comportamiento de distribución normal. Uy, profe, pero ahí yo recuerdo el contenido de la materia, eso lo vemos por allá al final, ¿correcto? Cuando estemos allá en la parte final de esos temas, es porque desde aquí podemos ir articulando esos escenarios. Cuando usted articula media, mediana y moda, ya puede saber qué tipo de distribución tienen los datos. Ahí van a salir los modelos asimétricos, simétricos, positivos, negativos. Saldrá un chi cuadrado, un Fisher, una exponencial o una normal, un test student. Con estas 3 medidas ya se acerca uno. Entonces la importancia es cuando usted lo entra. En el ejercicio, por ejemplo, bueno, vamos a primero explicar y ahí nos hacemos un ejercicio. En el ejercicio que le narraba, la edad promedio 19-25, hubiera preguntado por la mediana, hubiera preguntado por la moda, y teniendo la media, pues diría ya si usted una asociación mucho más robusta y puede adelantar o intentar o descubrir cómo es el comportamiento de ellos y no tener sesgamiento al respecto. Entonces, mire, media, mediana y moda nos brindan una idea muy clara de la posición de los parámetros. Ya tenemos el concepto de parámetro, no. Si tenemos en una población, aquí está la población N, y queremos indagar cómo pueden ser comportamientos de alguna variable en particular X o Y, pues tomamos la muestra y con la muestra le sacamos la media, un ejemplo, le sacamos la mediana y le pueden obtener la moda, MD. Estos serían los estadísticos que estarían obteniendo la muestra, pero en su curso dice, bueno, a partir de esos estadísticos descubra cómo es el comportamiento en general de la población. Pueden ya integrarlos y empezar a acercarse a establecer dicho comportamiento. Bueno, ahí rayé sencillamente porque incluí el término parámetro acá. Recuerden que los parámetros son las medidas que resumen comportamientos de las variables en la población estudio. La media tiene el uso más frecuente y sencillo, tales como consumo promedio de energía. Entonces, usted coge el recibo, el recibo de energía, el recibo de gas, el recibo del agua. Cójanlo ahora porque parece que eso viene después modificado, transformado, ya saben por qué. De ese consumo promedio dice agua, 18 metros cúbicos, del gas, tantos metros cúbicos, y le van sacando el histórico en enero, febrero, marzo, abril, y aparecen unas escalas que si su consumo está de tanto, entonces paga tanto. Ahorita todo eso va a quedar con un agregado que llaman el 19%. Entonces eso va a tener ahí unos consumo promedio de energía, temperatura promedio histórica, a la medida que va avanzando el tiempo. En un proceso industrial se puede ir tomando promedios de velocidad, de resistencia, de tiempos, que va a ser muy común.
Entonces, eso puede estar representado. Y eso induce a decir, mire, subimos o bajamos respecto al comportamiento promedio de un periodo anterior. Y eso puede indicar tomar acciones o medidas. La mediana es representativa en poblaciones heterogéneas. Cuando hablamos de heterogéneas son aquellas que presentan datos atípicos, tales como distribución de salarios. Vaya a ver en estos países por aquí del tercer mundo esas desagregaciones de salarios, de estratos, de categorías, de beneficios, de decisiones que se toman frente a la distribución de los recursos. Entonces, eso es muy heterogéneo. El peso, cuando estamos muy cercanos en las mismas edades, los pesos tienden a tener comportamientos muy similares. Pero una gran masa de personas de diferentes edades, los pesos pueden presentar bastante heterogeneidad. Lo mismo las estaturas en diferentes grupos de personas y en diferentes edades pueden presentar variación. Si somos homogéneos en la edad, no, muchachos entre 18 y 20 años, tiende a generar una estatura como muy homogénea. Los gastos también presentan valores diferenciables y que pueden estar correlacionados a partir de los mismos salarios, ¿no? Son ilustrativos. Todo esto lo empiezan ustedes a mirar por allá en economía, microeconomía. En el curso de la 2 trabajan regresión y correlación. Cómo se pueden estar asociando en función de la variable control a la variable respuesta. Si variable respuesta son mis gastos, podrían estar asociados a mis ingresos por salarios. Impuestos. Esta frase esto está colocado ahí desde el milenio pasado. Eso es algo inherente a... En países europeos los impuestos son altos, pero los ciudadanos no necesitan adicional a eso tributar nada más porque reciben la compensación de esos impuestos. En otros países los impuestos son altos y como decía un profesor de mi maestría y doctorado en estadística, pero yo no veo que eso se refleje en lo que corresponde a la variable estudio, etcétera. La moda literalmente tiene que ver con estar de moda. Y bueno, ¿y dónde van a reunir a comerse una hamburguesa? ¿Cuál es la hamburguesa de moda? No, pues nos vemos allá en Las Palmas y ahí miramos a ver qué es por esos lados. ¿Dónde vamos a tomar una cervecita? No, allá por Cuadraplay. Nos cambiaron el horario. Entonces, ahora toca de queda a las 8. Cuídense, no salgan por allá. Los contagios se están dando por visitas a los sitios donde vivimos o nosotros vamos de visita a otros sitios. Y sentimos que somos muy afines con esas personas. Entonces dice eso, como de la familia. Entonces, sí, solo basta un instante para caer en una situación de riesgo inminente. Estar de moda o lo que más se lleva, tal como número de individuos por casa en un barrio, o sea, identifique en un barrio, en una torre de apartamentos, cantidad de usuarios de ciertos equipos celulares. Bueno, aquí por conectividad uno iría a hacer un estudio para determinar cuál medio utilizan más los estudiantes de la UIS para conectarse a sus encuentros remotos. El computador, el PC, el computador de escritorio, la tablet o el celular, o qué marca o de qué compañía está más en el medio de los celulares, de qué manera representa. Sencillamente lo que se presente más. Bueno, esto es complemento al anterior, pero ¿qué vamos a hacer con esos valores? Entonces, la relación entre media, mediana y moda, aquí es donde viene ya el proceso de ingeniería. La forma de distribución de las observaciones puede variar causando desviaciones. Después que salgamos de media, nos metemos en análisis de variaciones, desviaciones. De estas mediciones centrales, por eso es conveniente el empleo conjunto de la media y la mediana en una población o muestra. No tomen decisiones solamente con el promedio. Indiquen comportamientos de mediana.
e indiquen comportamientos de sus decisiones con varianza, desviaciones estándar, coeficientes de variaciones, asimetrías, sesgos. Eso es lo que llaman las estadísticas descriptivas de un grupo de datos y se hace una idea mucho más robusta de lo que implica la información o lo que nos pueden estar diciendo esos datos. Mire, aquí creo que no hay que decir mucho, analícenla, obsérvenla y ya interpretaremos algunas de esas. Ahí está la relación entre ellas. Le pueden aparecer cualquiera de esos tres, llamémoslo que situaciones. Situación no la llame la uno o la o la tres, no, situaciones. Entonces, un ejercicio clásico que siempre coloca el profesor Olmedo, les dan una serie de datos y profe, ¿qué hay que hacer? Y dijo, no, está cortico, un solo puntico. Identifica qué tipo de distribución tienen los datos. Uy, bien, chévere. Tienes que hallar la media, la mediana, la moda y hacer interpretativo. ¿Por qué? Porque para llegar y decir qué tipo de distribución a partir de estas tres media tendencia central, pues habrá que tener claridad en su posicionamiento. Por ejemplo, caigamos aquí en esta que tenemos acá. Si ven que el promedio, la mediana y la moda tienden a parecerse o acercarse entre sí, por no decir que son iguales, de una vez pueden ustedes decir eso es una distribución simétrica. Ahorita con un ejemplito hacemos la ilustración visual. Media, mediana y moda, distribución simétrica. Esto va a estar representado en probabilidades, la distribución de probabilidad normal, la distribución T de Student, tienen a tener el comportamiento. Y cuando estemos revisando allá ese tipo de distribución, entonces dicen, mire, todos los valores están repartidos casi que simétricamente, tienden a ser cercanos, las distancias que hay entre los puntos alrededor del promedio, pues tienden a ser homogéneos, ¿no? Es cuando, si tienes un reloj de arena, él va cayendo los granos de arena y va tomando esa forma. El almacenaje de granos en los hilos, uno los puede ver ahí por vía la costa o en las empresas molineras, tienen los hilos de maíz, de frijol o los almacenamientos y tienen esa conformación. Sin ir tan lejos, por ahí cualquier obra cercana civil, una reparación, un mantenimiento de una vivienda o construcción, llega al embarque de arena fina, toda la arena fina, la volqueta la descarga al piso y debe quedarle, si toda la arena tiene la misma estructura, debe quedarle con esta apariencia. ¿Por qué? Porque aquí adentro la granulometría de la conformación de la arena es homogénea entre sí. Eso tipifica una distribución simétrica. Casi que hagan el ejercicio en la casa. Mami, papi, nos deja una tarea, una libra de azúcar y abrámosle un huequito y dejémosla que caiga a ver cómo queda una montañita y con eso valida que es una distribución simétrica. Pero si le mezcla harina, le mezcla azúcar morena, azúcar fina, le aplica arroz y la deja caer o la descarga, no le va a quedar con esa apariencia. Chequen una obra civil donde viene una volquetada, por ejemplo, para hacer la cimentación de una obra necesita de piedra, triturado, pongámosle ahí gravilla, bolo, arena fina, arena gruesa. Descargan el viaje de arena y toda esa volquetada al piso no le da esa apariencia porque hay unos componentes más grandes que otros que arrastran y desconfiguran este posicionamiento, esta característica. Y ese es un concepto, por ejemplo, las empresas avícolas, usted puede comprar pura pechuga o puede comprar recortes. En los recortes vienen patas, pescuezo, ala, porciones de pechuga o pierna pernil porcionada. Entonces viene revuelto. Eso es lo que llaman, en obra civil lo llaman 2 viajes de revuelto. En las empresas avícolas, revuelto o picada. Pide una picada y viene de todo. Entonces, no es una distribución normal, no es una simétrica. ¿A partir de qué? Cuando obtenga las 3 medidas de tendencia central, tienden a ser familiares, cercanas entre sí, pueden concluir eso. Miremos aquí la de la izquierda.
Pero cuando usted calcule las tres medidas, ve que el promedio se le fue para la derecha, o el promedio resultó mayor que la mediana y mayor que la moda, asócienla asimétrica hacia la derecha o asimétrica positiva sesgada a la derecha. Son elementos comunes. Partan de que es una asimétrica. ¿Hacia dónde va la simetría? Busque el promedio. Es mayor que la mediana y la moda. Va por la derecha. Mi asimetría es hacia la derecha. Y hacia la derecha van los positivos. Y eso también hace asociación al sesgo. Los datos se sesgaron. Fue cuando simulábamos allá que teníamos el de 7 años o el de 8, le colgamos el 80, el promedio se va para la derecha, le colgaron el de 800, se va para la derecha el promedio y va dejando rezagados los otros valores aquí atrás. Le colgaron el de 8000, se fue más para la derecha. Un solo dato sesgó el comportamiento del resumen llamado promedio por culpa de uno. Por eso en diagrama caja-bigote se eliminan los datos atípicos o extremos para que queden más concentrados entre sí y pueda interpretar de mejor manera. Si aquí decíamos que la simétrica ilustrativamente se hablaba de una distribución normal, un t-student, esta es una representación de lo que puede ser una distribución chi cuadrado. Chi cuadrado, ¿a qué hace referencia? Mire, pocos casos están a la derecha, pocos valores altos, la mayoría de casos están acá. Por ejemplo, a un espectáculo público, ahorita en mayo como que abren cines, pero como están las cosas, eso como que se aplaza. Entonces la película es a las 9 de la noche, entonces la mayoría de nosotros tiende a estar a las 9 de la noche por acá. Y por ahí tal cual entramos a las 9:10, 9:15, vean, pocos valores están a la derecha del valor de mayoría de concentración. Alrededor de las 9 se concentran los datos. ¿A dónde hay más gente? Alrededor de las 9. Por ejemplo, esta clase a las 12. La concentración de llegadas está alrededor de las 12, un poquito antes de las 12, un poquito después de las 12, y por ahí de pronto llega alguien 12:15, 12:20. Ese es un valor atípico que representaría una variable chi cuadrado. Cuando se prepara crispeta de manera básica, empieza a reventar toda la crispeta como que al tiempo por acá. Aquí es la frecuencia, el mayor número de crispetas. Y empieza usted a degustar y que ahora ya aprendí, por allá está una, ese es un chi cuadrado, alguien por allá alejado. Cuando las notas de un parcial quedan diseñadas y uno hace la distribución, le halla la media, la mediana y la moda a las notas de un parcial, y si tienden a estar cercanos entre sí, pueden felicitar al profesor de que hizo un parcial bien balanceado. Por aquí, si estas son las notas, significa que la mayoría de nosotros, cuando digo yo nosotros como estudiante, las notas están hacia la izquierda en notas bajas. Pocos casos sacaron nota alta. Y eso lo miran de una manera asimétrica. Pocos casos aprobaron, la mayoría quedó concentrada la nota hacia un punto menor. Eso es una asimétrica positiva con sesgo a la derecha o sesgo positivo. Decíamos, entonces, este es tipo de representación chi cuadrado que es muy utilizado para evaluar varianzas, intervalos de confianza para varianzas, intervalo de prueba de hipótesis para la varianza. Y también tiene una variante, esta forma de distribución, que es la distribución Fisher, utilizada para relacionar dos poblaciones, dos grupos de datos. Estás envasando leche y tiene dos líneas de producción. Si utilizas una sola línea, puedes mirar la variabilidad del sabor de la leche que sale por la línea. Se hace una prueba de hipótesis de chi cuadrado. Pero si tiene dos líneas de llenado, usted buscará que las diferencias entre el sabor de la leche no presente diferencias significativas. Entonces se hace la prueba chi cuadrado, un Fisher, en este caso relación entre las dos variabilidades de las dos líneas en el sabor, y si es igual a 1, pues dice que son iguales, o sea, están saliendo con la misma
características de sabor, de color, de aroma, de textura, por decir algo. Entonces, un feature es muy utilizada esta distribución en su curso de estadística 3 y también en la 2. Ese es el origen, mire, desde acá. Profe, ¿qué tipo de distribución utilizo? Calcúlate la media, la mediana y la moda y mire a ver qué puede concluir. Aquí se está viendo que por este camino la media es mayor que la mediana, mayor que la moda. A la derecha. Por aquí se puede estar viendo que tienden a acercarse, bueno, me arriesgo a decir iguales, no necesitan que sean iguales, sino que estén muy cercanas entre sí a la mediana, igual o aparente, igual a la moda. ¿Qué ocurre para la parte izquierda? Pues todo el escenario de idem, pero de la parte asimétrica negativa. Aquí sería, estas son las notas que nos gustan en los previos, profe. La mayoría sacamos 4 o 5 y por ahí tal cual sacó un 2, 2, 5. Pocos casos a la izquierda en notas bajas. Rayé, no quiero borrar esto, me toca borrarlo por partes. Entonces se presenta que el promedio, cuando calcule las 3 medidas, le apuntas a compararlos. El promedio por este camino resultó menor que la mediana y aquí resultó menor que la moda. Si no hay moda, profe, ¿qué hacemos? Coja y compare la media y la mediana, que esas siempre van a estar ahí presentes. Profe, no pude hacer el análisis que usted explicó ahí porque no tengo moda. Por ejemplo, aquí arriba creo que queda esa posible esta situación. Trabaja con la mediana y la moda. Si la media es menor que la mediana, asimétrica negativa o sesgada negativa o hacia la izquierda. Si la media es mayor que la mediana, pues positiva. Y si tienden a ser semejantes o similares, pues habla una situación. Este tiene el comportamiento, hay muchos sistemas, por ejemplo, el del COVID, mire, el del COVID, pueden ser curvas de COVID estas. Va creciendo el pico, los casos positivos van llegando acá, llega el famoso pico y caen. Pero como vienen las cepas, entonces por aquí, mientras va pasando esa, viene la otra cepa creciendo por acá y sube. Y puede cambiar de apariencia. Y así se lo pueden pasar. O puede ser esta, mire, rápido y empieza a tener una caída. Pero por aquí, pero le cambio el color porque si no se nos pierde ahí. Pongámosle otro más fuerte. Estas son gráficas que ustedes pueden tener muchas utilizaciones o interpretaciones. Mira, aquí lleva esto. Entonces, por aquí, mientras va pasando eso, en otros países van saliendo y van llegando. Puede que el pico sea más alto. A veces ven unas, no, ha sido el pico más alto que las anteriores. Y la podemos pasar ahí durante mucho tiempo. Aquí llevaría uno el tiempo, a través del tiempo avanzando. Y nos la podemos estar pasando todo el tiempo durante unos buenos años teniendo esos comportamientos que tienden no a ser cíclicos, sino eso mismo también, por ejemplo, utilizo aquí este pedazo. Por ejemplo, hay unos gráficos que van a ver en proyectos. Este gráfico de la normal, sin esa línea que está ahí, es el ciclo de vida de producto. Un producto, por ejemplo, creo que usted no había nacido, tu papá y mamá sí tomaron una cervecita que se llamaba La Leona. Cuando el producto, cualquier producto se introduce al mercado, pues tiene un crecimiento muy lento, fase 1. En la medida que se empieza a conocer, a publicitar, a hacer promociones, descuentos, entonces tiene aquí una fase 2 de crecimiento, aumenta, se llama crecimiento del producto, fase 2. Y llega un momento en que logra su máximo del producto. Voy a llamarlo aquí fase 3. Llegó el pico, el máximo de las ventas de su empresa ante determinado producto. Logró el punto máximo.
Hagan de cuenta, llegó a la moda, los mayores niveles de venta que tuvo la compañía por determinado producto. Eso se llama madurez del producto. Y después, al tener su pico máximo, tendencia es que cae. Viene la declinación, fase 4. Entonces, ¿qué hacen las empresas ahí? Contratan ingenieros brillantes como ustedes para que, mire, hagan mi investigación y desarrollo para rediseñar ese producto de tal manera que, conociendo lo que se llama el ciclo de vida del producto, entonces aseguremos de que permanezca en el mercado. Entonces, por aquí ya por ciclo de vida, lo que hacen los japoneses, los orientales, manejan la obsolescencia programada. Todo lo que usted va viendo en electrónica, ya, ellos ya saben que va a salir de aquí a 20 años, pero no lo sacan todo de una vez, sino cada 3 años va sacando un producto nuevo. Ya saben que va a reemplazar. Hacen la explotación comercial de ese producto. Entonces, porque hay un departamento de investigación y desarrollo que ya bien lo introduce al mercado antes que el otro empiece a aparecer y viene lo reemplaza y va a tener este ciclo. Y por aquí puede venir y mantienen a través de la historia el producto. Ese es el desarrollo, pongámoslo, de la tecnología. Los celulares, una bicicleta, los balones de fútbol, los guayos, todo lo que se pueda dar en ese ámbito, un televisor, un reproductor de video, todavía se pueden estar viendo y pueden tener este ciclo. Por ejemplo, de video, el ciclo del azul, apareció, bueno, yo les pregunto, posiblemente no lo tengo, el VHS. ¿Qué? Perdón, miento, vaya, que tirándome las de joven. Yo pertenezco a esa generación de los primeros reproductores de video cuando llegó el beta. Usted le pregunta a papá, mamá, ¿cuál fue el primer reproductor que llegó al mercado? Entonces usted dice, hijo, el beta que llamamos, el beta más. Se introdujo al mercado, creció, se saturó el mercado. Bueno, ¿qué más le ofrecemos? No, ofrezcámosle este otro que se llama el VHS. VHS, que viene mejorado con el beta, tiene toda una infraestructura, mayor nitidez. Después del VHS que entró, cayó en obsolescencia, desapareció o fue reemplazado por otro. Este aquí que creo, me perdí aquí, el DVD, que tiene pues unas ventajas, mucho más cómodo. Luego el DVD, pues, bueno, para acabar, si no acabamos hoy, llegó el Blu-ray, pensémoslo ahí, Blu-ray. Y ahorita están los hologramas, los 3D, y ahí a través del tiempo permanecen los reproductores de video. Los celulares, primeros celulares eran grandes, ahorita son miniaturas, ya vienen tipo, ya encontraron productos mejorados, la nanotecnología, y ahí permanece a través de los televisores. Todo eso, vea, tiene formas de distribución que representan comportamientos dentro de los datos. Entonces, cuando vean ahí cuál es el ciclo de vida de un producto, crece. Muchos productos no desaparecen. Por ejemplo, al que le mencionaba, la cola granulada JGB, llegó un punto y está ahí. Le han hecho transformaciones, le cambian la granulometría, el sabor, la emulsión de Scott. Nos tocó a nosotros una que tenía un olor pues no muy atractivo, entonces ahorita ya tiene saborizantes, entonces ya permanece, no desaparece el mercado. Y así muchos productos hacen que y ahí participan ustedes como ingenieros en el rediseño, en el mejoramiento de procesos, y pueden venir representados por gráficas de esta naturaleza, sin decir que sean de comportamiento estadístico, pero que sirven para representar el comportamiento a través del tiempo de la variable para esos casos. La media se usa para distribuciones simétricas que no tienen sesgo. Cuando hablen de simétricos, es que no tienen sesgo, mientras que la mediana es más representativa cuando se tienen datos de distribución sesgada. Distribución sesgada son esta colita, no las miren con la jorobita. Llegó Jaime Rueda, Juan Carlos, ¿será esta jaula o ya están entrando los del otro curso? ¿Qué hora es? Miércoles, la 1:30, se fue la hora. ¿Dónde está Jaime Rueda? Jaime Sánchez. No tenemos a Jaime, ya están llegando los de la otra jornada. Entonces, mire,
Bueno, aquí creo que prácticamente queda como concluido esta parte. Entonces, miren la importancia de estos tres elementos que hacen que pueda representarles y darles condiciones de interpretar datos, de asociarlos. En un ejercicio les dan los datos y la única pregunta que le digan es qué tipo de distribución tienen los datos. Pero se van a apoyar en media, mediana y moda e interpretan. En pruebas de normalidad, de los supuestos de normalidad, uno, pues, profe, los datos se suben normal, hágale la prueba de la media, mediana y moda, mire a ver cómo se comportan y haga, o mire el tipo de distribución que tiene y dice, ah, sí se comportan como una normal, entonces puede utilizar métodos estadísticos paramétricos. Si no se cumple que son normales o simétricos, toca utilizar técnicas estadísticas no paramétricas, porque hay violación de un supuesto que no permite aplicar las herramientas propias indicadas para ese caso. Bueno, desaparezco esto para que no les quede rayado y ya lo tomaron ahí. Ahí se le van ocurriendo aspectos que uno puede. Asimetría o sesgo, pues ya creo que queda suficientemente ilustrados cuando se van hacia la izquierda, puede hacer más área que hacia la derecha o aparecen los sesgos o las colas. Cuando son simétricos, la mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha. Cuando no hay ningún valor atípico. Por ejemplo, esta es asimétrica positiva porque hay una colita que se jalona allá. Estas son simétricas. Esta es asimétrica negativa y una colita a la izquierda. Sencillamente la apariencia debe dar eso. En las distribuciones simétricas, media y mediana coinciden o se acercan entre sí. Si solo hay una moda, también coinciden. Si hay dos modas, entonces le quedan dos picos para ese caso. La simetría es positiva o negativa en función de a qué lado se encuentra la colita de la distribución. Recuerden que el sesgo o la simetría lo da el promedio. Si el promedio se va para la derecha, allá estará la cola. Si el promedio resultó menor, va para la izquierda. Hay una situación que ocurre. Pero aquí la media tiende a desplazarse hacia los valores extremos. Ya también lo hablamos de promedio. Y las discrepancias entre las medidas de centralización son indicación de asimetría. Y hablar de discrepancias va a estar asociado al comportamiento de nuestro próximo tema, de nuestra próxima clase. Van a medir las distancias, las dispersiones o variaciones entre los datos. No es muy fuerte media, mediana y moda para que tomen decisión en ingeniería. Debemos reunir medidas de dispersión o variación. Se me fue lo que les iba a contar. Ah, ya, espérate. Y cerramos ahí. Algo que ustedes perciben en estas tres distribuciones. Vamos a colocar por acá, borrémoslo. Observen, la mediana como que tiende a quedar en medio de las dos. ¿Por qué? Pues porque es el que se ubica en la mitad. Pero a veces la mediana puede ser saltarina y se le puede salir de ahí. Pues, profe, aquí me encontré con unos datos bien extraños. La mediana quedó menor a la moda. ¿Y eso cómo así? Ah, no sé, toca mirar a ver. Revisemos a ver, de pronto es que hay dos modas. Entonces, la mediana tiende a quedar atrapada entre la media y la moda. Si en algún análisis nos apareciera que se sale de allá como de ese encierro, pues serían las situaciones de que posiblemente tengamos algunos modales. Profe, qué pena. Dime. Que si le podrías regalar ingreso a un compañero. Jaime Rueda. Jaime Rueda. Pero sí, yo señor. no tengo en mi lista. Sí, él es de la sede de Barranca. Ay, qué pena, pero con mucho gusto. Listo, ok, pero miramos acá. Así ya había mostrado la. Perfecto. No sé si, o sea, él estaba y se cayó solo y volvió a entrar o algo así. Sí, okay. Sí, profe, es que se le fue la luz. Ah, listo, perfecto, ya, con mucho gusto, ya quedó, creí que había perdido todo. Sí, profe, qué pena la molestia. No, qué pena que lo estaba, no, yo hice tal vez es del otro grupo, yo aquí demorando. No, tranquilo, ya quedó bien ahí. Sí, ahí quedó la grabación de todas maneras. Bueno, mis apreciadas y apreciados, hasta aquí era lo que quería compartirles hoy, evacuar el conjunto de la media, mediana y moda para que nos quede el lote de las medidas de dispersión y variación para nuestra próxima clase.
Vuelvo y recapitulo, más que recapitular, voy a mostrar la lista donde están de los que, pero me toca volver aquí a compartirles, de los compañeros que están de las sedes regionales. Mencionaba de Barbosa, ya tengo el correo de la sede de Barbosa, de Vivian Juliana de Fez, que creo que está conectada, por ahí la vi, y de Nicole Lizeth Parra, ya tengo los correos para accesarlos a ti. No los he ingresado todavía porque me faltan. Carlos Fabián ya está, tenga su correo. Estoy pendiente de Diego Fernando, Cote Bautista, Gabriela, Juan Carlos Jaimes y Amy Caterina. Había mencionado la clase pasada que me enviaran a un correo. Aquí puedo escribir, no puedo escribir acá, no sé escribir, estoy aquí, no, esto es un PDF, no me deja Profe, yo te lo envié el miércoles, apenas Profe, terminamos yo la también se lo clase. envié el mismo escribir. miércoles. ¿Qué apellido tienen? Por favor, dime. ¿Quiénes de los que hablaron nombres y apellidos? García Daniel Jaimes. Carlos. Yo revisé ahorita, sería que no me llegó. Encontré fue el de Vivian, el de Carlos y el... Ah, listo. Entonces deben ser que están por ahí en cola o deben estar por ahí represados o mucho más atrás. Ah, listo. Entonces de aquí... De igual manera se lo van a volver a enviar, profe, para que le Pues sí, aparezca. Pues, me parece una excelente decisión para ese caso. Entonces los voy a ingresar a Teams y le están pendientes que les enviaría un taller para que empiecen a trabajar ahí algo de tarea. ¿Tenían tarea ustedes? Muestren, aquí los tengo. Déjenme mirar acá. sí, falta un taller por entregar que usted dijo que nos dejaba tiempo porque no nos habíamos visto Sí. las clases, profe. Entonces, y ya supiste cuál era, ¿cierto? Sí. Entonces, pero espérate aquí, espérate que me salí. Vamos a compartirles. Miremos aquí el Teams, a ver qué había pendiente. Mostrémosle acá. Consulta de muestreo. Esto era para ayer, cuando fue 21, el miércoles. Estará. Bueno, tiene nada. Entonces están pendientes entre, hoy es bien, entre el sábado y el domingo, les subo algo a Teams para empezar a correr con los que están llegando incluidos de Barbosa y Barranca. Algo de teoría, algo sobre alguna relación en términos y algo de algunos datos para que puedan asociar la clase de hoy. Y lo pueden entregar hasta el otro viernes. Ahí iría la fecha. Pueden trabajar en grupos de 1 o 2 personas y tener ahí como ese manejo para que estén atentos. Correcto, mis apreciadas y apreciados. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Tengo aquí la 1:40. Ya consideramos es tiempo como justo para que terminen de almorzar o empiecen a almorzar o alisten su clase de las 2. Voy a salir de acá. 30 participantes, ok. No me he mostrado, para los que no me conocen, tengo dañada la cámara o hicimos aquí un movimiento interno de trabajo de carpintería y de pintura y se me enredó por allá y entonces espero la otra semana instalar la nueva para tener ahí, compartir más esa visibilización. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? ¿Quedó claro todo? Profe, yo quisiera confirmar para cuándo queda el parcial al fin. ¿Cuál parcial? ¿Parcial? Sí. Nunca hemos hablado de parcial. Pero si ya quieren, lo podemos hacer la otra semana. Esa ansiedad y esa emoción, qué maravilla. Eso puede sacar un tema. No, profe. No, todavía no. Este tema no da para parcial, ni siquiera para un quiz. Eso está muy light todavía, está muy charlado, muy hablado. Ustedes necesitan emociones más fuertes. Cuando terminemos medidas de tendencia central, cuando terminó este lote de medidas, podemos hacer un quiz. El parcial, cuando terminemos toda la estadística descriptiva, pues generalmente pensemos que se hacen 4 notas. De esas 4 notas son 3 parciales. El tercer parcial se hace la semana, esa que nos dice la UIS de que hagamos el examen final. O sea, nos queda prácticamente 14 semanas para repartir 2 parciales. Puede ser en la semana 6ª o 7ª. Creo que vamos caminando a pie la semana que la tercera. ¿Terminamos la tercera semana? Sí. Pensemos por ahí tema de otras 2 semanas y ya quedan listos para eso. No habrá parcial hasta cuando el profe nos saque una guía de ejercicios. Cuando ya el profe colocó la guía de ejercicios para preparar parcial, ya eso huele a parcial próximo por ahí en 10, 15 días aproximadamente cuando tengan esa guía. No, por lo pronto vayan revisando, les dejo talleres, tareas así para que vayan consultando para
ir haciendo esas valoraciones respectivas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias su atención por aceptar la invitación hoy. Tengan un feliz día. No les digo feliz fin de semana, sino de mucho cuidado y que sigan protegiéndose ustedes para que protejan a sus respectivas familias. Bueno, que estén muy bien. Procedo aquí a detener grabación.